Revelado. El inesperado mensaje que transformó una cena ordinaria en un momento extraordinario. La casa de los Pérez era un refugio de risas y aromas familiares. En la mesa, el mole, los tamales y el pastel de 3 leches relucían bajo la luz tenue. Cada bocado era un susurro de tradiciones pasadas, un recordatorio de las historias que tejieron la historia familiar. Sin embargo, la calidez del hogar se tornó aviso de tormenta cuando Javier, el ingeniero de 28 años, decidió abrir su corazón. He tomado una decisión. Su voz resonó como un trueno en una tarde despejada. Anunciaba su mudanza a Estados Unidos. La expresión de su madre, Carmen, lo decía todo. Los ojos, llenos de miedo, reflejaban una angustia profunda. ¿Por qué? ¿No puedes quedarte aquí, construir tu carrera en casa? El tono de su madre parecía una súplica. Javier sentía el peso de su decepción, una presión que comenzaba a inquietarlo. La familia siempre había estado en el centro de su vida. Pero la perspectiva de una carrera brillante en el extranjero era un llamado irresistible. Luis, su hermano menor, interrumpió, tratando de mitigar la carga. No puedes olvidarte de nosotros, Javier. La familia es lo que importa. Lo que importa es enfrentar las tormentas juntos. Las palabras, aunque bien intencionadas, penetraban en su mente como dagas de culpa. El tiempo que pasaba con ellos era cada vez más escaso. No estaba seguro de poder cargar con esa responsabilidad y, al mismo tiempo, seguir sus sueños. La conversación se tornó pesada, un tira y afloja emocional. Las raíces que lo mantenían anclado a su hogar parecían desgastarse. La abuela Luisa, con su sabiduría centenaria, compartió historias de sacrificios pasados, de cómo sus padres dejaron todo para buscar mejores oportunidades. Cada narración resonaba en su corazón, encendía su temor de perder lo que significaba pertenecer. Carmen no pudo contener las lágrimas al recordar su infancia, el sacrificio que habían hecho por él. Javier, no quiero que el éxito te aleje de nosotros, no puedo imaginarte lejos. La angustia de su madre se sentía en el aire, como un manto denso que oprimía el pecho. En ese instante, Javier se encontraba dividido entre el deseo de triunfar y la angustia por decepcionar a quienes amaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El abuelo Jorge, testigo de esta batalla filosófica, rompió el silencio. Su voz, aunque temblorosa, portaba el peso de años de lecciones. Recuerdo cuando dejé mi hogar, en busca de una vida que pueda ofrecer más. No fue fácil. Pero nunca dejé de pensar en mi familia cada paso del camino. Un silencio cargado llenó la habitación. Cada palabra resonaba como un eco en el alma de Javier. La lucha entre el amor familiar y el deseo de superarse se volvía más intensa, y su mente giraba en un torbellino de dudas. Estaba a un paso de dejar todo, pero justo ahí, en lugar de sentir liberación, fue abrumado por la realidad del posible vacío que podría dejar. Los rostros amados, las memorias compartidas comenzaban a desvanecerse, más que un futuro brillante, veía un abismo que podría separarlo de sus raíces. Su vida no sería solo la búsqueda de un sueño personal, sino la fragilidad de un lazo que amenazaba con romperse. La tensión se hacía insoportable, y las preguntas quedaban flotando en el aire, sin respuesta. ¿Podría realmente alejarse de su familia o encontraría una manera de honrarlos mientras alcanzaba sus metas? La cena, antes llena de risas, había mutado en un
crisol de emociones contradictorias. El camino de Javier estaba trazado, pero el miedo a perder su legado emocional pesaba en su corazón, como un oscuro presagio sobre su futuro. El momento decisivo se acercaba, y con él, toda la carga de su elección. La angustia en el aire era palpable, y su pecho parecía estar atrapado en un nudo. Se despidió de la cena, no a través de palabras, sino de acciones. Javier se levantó y se dirigió a la terraza, buscando aire fresco. Allí, el silencio era distinto, como si la noche guardara los susurros de su mente inquieta. Miró las estrellas, esos brillantes puntos de luz en el vasto universo, y, a pesar de su desasosiego, una sensación de determinación empezó a infiltrarse en su ser. Tal vez esa mudanza era su propia estrella, un camino lleno de incertidumbres, pero que prometía un destino único. Mientras miraba hacia el horizonte, Javier recordó su último proyecto en el trabajo, ese ingenio que había diseñado y construido. La meticulosa planificación, las noches de esfuerzo, el aplauso final de sus compañeros. Esa adrenalina, cuando las ideas se convirtieron en realidad, comenzaba a florecer nuevamente dentro de él. Se dio cuenta de que su habilidad para crear y innovar era parte inconmensurable de lo que lo definía. Nunca había trabajado tanto para luego detenerse. Mudarse no significaba abandonar su esencia, simplemente era un nuevo lienzo por pintar. Carmen lo llamó desde adentro. Javier, ven a cenar, por favor. Las palabras de su madre eran una mezcla de ansiedad y esperanza. Y en ese momento, sintió que debía encontrar un equilibrio. No podía desvirtuar sus sueños ni debía ignorar el amor que le ofrecía su familia. ¿Y si existía una forma de seguir aunque estuviera lejos? La idea comenzó a florecer, integrar su vida profesional con su vida familiar, explorar cómo mantenerse vinculado a ellos aún en la distancia. Regresó a la mesa, donde su familia lo esperaba, y sus pensamientos irrefrenables fluían como un torrente. No quiero romper nuestro lazo, quiero que crezca, aseguró, dejando claro que su decisión no era un abandono. Conversaron sobre cómo podría mantener el contacto, sobre las videollamadas y las visitas planificadas. De alguna forma, la tecnología podía ofrecer un consuelo a la distancia física. Luis, al principio reticente, comenzó a entender el proyecto de su hermano. Pronto todos estaban discutiendo estrategias sobre cómo mantener las tradiciones familiar, incluso a miles de kilómetros. La idea de crear un canal de YouTube familiar se convirtió en un enfoque central, una plataforma donde pudieran compartir risas, recetas y momentos entrañables. Mientras hablaban, Javier experimentó una mezcla compleja de emociones. La emoción de su futuro se encarnaba en formas tangibles, mientras su mismo ser se negaba a dejar ir lo que siempre había conocido. Sin embargo, esa idea nueva no hacía que las dudas se desvanecieran por completo. ¿Podía realmente lograr un equilibrio entre el éxito profesional y el amor familiar? Mientras su corazón palpitaba con entusiasmo, una sombra de duda se cernía sobre su mente. Las preguntas se arremolinaban en su interior. ¿Sería suficiente? ¿Podría retornar una vez que se aventurara en el mundo de la ingeniería en el extranjero? Necesitaba respuesta. Al final de la noche, mientras cada uno se retiraba a sus habitaciones, Javier se encontró solo en la sala. Reflexionó sobre la conversación que había tenido. No solo era una decisión de vida, sino un cambio que unía sueños y la esencia de su familia. Estaba abierto a nuevas posibilidades, pero debía dar un paso audaz para encontrarlas. Fue entonces cuando su celular vibró, un mensaje inesperado iluminó la pantalla. Un contacto de una empresa internacional de ingeniería había respondido a su currículum. Nos gustaría conocerte para una entrevista. Una mezcla de miedo y emoción recorrió su ser, y comprendió que el momento de enfrentarse a su destino se acercaba. El eco de las palabras de su abuelo resonó en su mente, y con un nuevo ímpetu, Javier comenzó a planear no solo una mudanza, sino un nuevo capítulo que podría redefinir su vida y su conexión con su familia. Pero, ¿podía realmente manejar este nuevo reto?
Sería capaz de mantener la promesa de no perderse a sí mismo. En el proceso, la inminencia de esa entrevista significaba que el verdadero viaje apenas comenzaba, y el futuro, aunque incierto, lo llenaba de anticipación. La mañana después del mensaje, Javier se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La luz del sol filtrándose por las cortinas parecía invadir su habitación, pero su mente estaba atrapada en la incertidumbre. La entrevista era el primer gran paso hacia un destino que había soñado sin cesar, pero el temor a lo desconocido se anidaba en lo más profundo de su ser. Se preparó con una precisión meticulosa, revisando cada detalle, su vestimenta, el portafolio donde guardaba copias de su currículum y una carpeta con ejemplos de su trabajo. Al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse si tenía todo lo necesario para impresionar a sus entrevistadores. Era un desafío completamente nuevo. Mientras salía de casa, su madre lo miró con un orgullo que contrarrestaba su propia inseguridad, y, por un instante, sintió que esa mirada lo envolvía en un manto de confianza. El trayecto hacia la sede de la empresa internacional se postergó entre pensamientos turbulentos. Reflexionó sobre su trayectoria, los meses de estudios arduos, los proyectos que lo llevaban a este punto. Sabía que su talento y dedicación ofertas de empleo lo habían conducido aquí, pero el verdadero desafío residía en demostrarlo frente a una panel de expertos que evaluaría no solo su capacidad técnica, sino también su habilidad para encajar en un entorno laboral desconocido. Al llegar, la imponente fachada del edificio lo inundó de adrenalina. Ignorando las mariposas en su estómago, Javier recordó la importancia de ser auténtico. Respiró hondo y se adentró en el vestíbulo, donde las paredes brillaban con los logros de la empresa, proyectos innovadores, equipos premiados, una cultura que respiraba creatividad. Se preguntó si podría ser parte de eso. La espera fue agonizante. A medida que lo llamaban a la sala de entrevistas, cada paso se sentía como una clara declaración de intenciones. Estaba decidido a convertir ese momento en una oportunidad. Aún así, la voz interna que le susurraba sus inseguridades no podía silenciarse por completo. Una vez dentro, los entrevistadores lo recibieron con sonrisas cordiales, pero Javier no pudo evitar notar su mirada crítica. Empezaron las preguntas, y él plasmó su pasión por la ingeniería, narrando sus experiencias pasadas y cómo había logrado convertir desafíos en oportunidades. Se sintieron horas en minutos, y las palabras parecían fluir como un torrente, guiadas por la determinación de no dejar que su nerviosismo lo dominara. Sin embargo, los interrogantes se tornaron más profundos. ¿Qué harías si tu trabajo no armoniza con tu vida familiar? Le preguntaron. Esa cuestión lo sorprendió. Se sintió vulnerado y al mismo tiempo iluminado. Era exactamente la lucha que parecía cernirse sobre su futuro. En lugar de evadir el tema, decidió ser sincero. Explicó su deseo de crear un equilibrio, de mantener aquellos lazos irrompibles que su familia y él habían discutido la noche anterior. Cuando una de las entrevistadoras asintió con comprensión, Javier sintió que su autenticidad resonaba con ellos. Las preguntas finales se deslizaron alrededor de sus habilidades técnicas, pero quizás lo más revelador fue la interacción personal. Se creó un espacio donde Javier mostró su lado más humano. Al salir, un aire de esperanza lo envolvió. A pesar de que sentía que todo había estado a su favor, algo más profundo emergía en su interior. Había descubierto que su mayor fortaleza no era solo su habilidad técnica, sino su capacidad para ser honesto sobre sus límites y aspiraciones. A medida que regresaba a casa, Javier reflexionó sobre la experiencia. Había enfrentado no solo la posibilidad de una nueva vida, sino también el reto de afianzar su identidad personal en medio del cambio. ¿Podría también su autenticidad ser lo que lo inclinara hacia el éxito? Al llegar a casa, su celular vibró nuevamente. Esta vez era una notificación de correo. Con el corazón latiendo a mil, Javier sintió que una nueva etapa apenas comenzaba. ¿Sería un mensaje de aceptación? Oh.
Quizás un giro inesperado. La vida le había presentado su mayor desafío hasta ahora, y estaba listo para enfrentarlo. El sonido del celular resonó en la habitación, un eco que resonaba entre sus pensamientos. Javier se sentó en el borde de la cama, el corazón acelerado mientras su pulgar tembloroso deslizaba la pantalla. Un mensaje de la empresa. Sus dedos se detuvieron por un instante. Estimado Javier, gracias por su tiempo. Con cada palabra que leía, su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. La incertidumbre se amplificaba al llegar a la parte final. Lamentablemente el golpe fue contundente. La jarra de su autoestima se desbordó, y un torrente de dudas comenzó a invadir su mente. ¿Había fallado en la presentación? ¿No había sido lo suficientemente bueno? Sentía que todas sus inseguridades se manifestaban en forma de un monstruo oscuro que se aferraba a su pecho. Bajó la mirada, esperando que las palabras de aliento que siempre creía recibir de su madre vinieran a su mente, pero en ese momento, solo había silencio. Fue un instante de desolación, de titubeo emocional, donde se cuestionaba si realmente valía la pena seguir luchando. ¿Dedicarse a la ingeniería había sido un camino equivocado? Al pasar la tarde, la inconformidad atomizaba su mente. Había invertido tiempo, esfuerzo y amor en algo que, al menos en ese momento, parecía no tener sentido. La idea de caer en la trampa de conformarse, de escuchar un susurro que decía que tal vez su ambición era demasiado elevada, era tentadora. Sin embargo, había otra voz que rugía con fuerza: esta caída no podía ser el fin, sino un impulso para encontrarse a sí mismo. Decidido a no dejarse arrastrar por el desánimo, tomó papel y bolígrafo. Comenzó a escribir: ¿qué aprendí de esta experiencia? La primera respuesta que emergió fue el reconocimiento de que su pasión por la ingeniería no dependía de la validación externa, sino de su deseo genuino de contribuir y crear. Escribió sobre las habilidades que había desarrollado a lo largo de su trayectoria, las dificultades superadas, la autenticidad que había mostrado en la entrevista. Se dio cuenta de que, sin importar el resultado, había sido capaz de confrontar sus miedos. Esa experiencia lo había acercado a su esencia. La noche pasó y, con cada palabra que desbordaba su hoja, Javier comenzaba a reconstruir su confianza. Quiso explorar alternativas, otros proyectos en los que podría invertir su energía. Se acordó de sus compañeros de clase y de los grupos de trabajo que habían generado tanta sinergia. Contactó a algunos de ellos, buscando construir algo nuevo, un puente hacia otras oportunidades que pueden estar esperando a ser descubiertas. Al cerrar los ojos aquella noche, Javier sintió un renovado sentido de propósito. No iba a limitarse a esperar una respuesta de la empresa. Su vida no podía depender de una sola posibilidad. Había resurgido una chispa interna que lo instaba a actuar, y se sintió invadido por la urgencia de explorar nuevos horizontes y proyectos. A la mañana siguiente, se preparó para salir. El mismo camino hacia la universidad lo llenaba de determinación. Se lo había prometido a sí mismo, transformaría este obstáculo en una oportunidad. Mientras caminaba, su mente ya jugaba con varios planes, ideas que habían estado enterradas bajo la presión del miedo y la expectativa. A medida que se acercaba al campus, observó la familiaridad de los lugares donde había pasado tantas horas. Las frases de amigos resonaban en su mente, sobre la conexión entre la pasión y la perseverancia. Fue entonces cuando el timbre de su celular lo interrumpió. Era un contacto que no esperaba, un antiguo profesor que había estado al tanto de su trayectoria. El mensaje era breve, pero prometedor. Javier, me gustaría hablar contigo sobre un proyecto que creo que puede interesarte. ¿Tienes un momento? Con el corazón latiendo más rápido que antes, supo que una nueva fase estaba a punto de comenzar. Había llegado el momento de explorar un nuevo camino, la incertidumbre comenzaba a teñirse de posibilidades. ¿Qué sorpresas le tenía deparadas esta nueva conexión? Javier no pudo evitar sonreír al leer el mensaje.
Su mente se llenó de imágenes de su antiguo profesor, una figura que siempre había sido una fuente de inspiración. Recordaba las largas conversaciones sobre proyectos innovadores, la manera en que alentaba a sus estudiantes a pensar de manera crítica y creativa. No era solo un docente, sino un mentor que establecía un puente hacia el futuro. Mientras se dirigía al salón donde había acordado encontrarse, Javier repasaba en su mente las infinitas posibilidades que podrían surgir de esta conversación. El encuentro no era solo sobre un proyecto, representaba una oportunidad de reintroducirse en el mundo profesional, de reconectar con su pasión por la ingeniería. Había un atisbo de emoción al imaginarse colaborando nuevamente en algo significativo, algo que pudiera marcar la diferencia. Al llegar, el profesor lo recibió con una cálida sonrisa. Javier, qué bueno verte. Estoy emocionado de contarte sobre esta idea. Javier se sintió instantáneamente más seguro en la presencia de alguien que había visto su potencial. Ambos se sentaron, y el profesor comenzó a exponer su proyecto, una iniciativa para desarrollar un dispositivo que mejorara la eficiencia energética en hogares. Escuchando, Javier se sintió cada vez más involucrado. La idea resonaba con su deseo de crear soluciones prácticas y sostenibles. Hablaban de tecnologías emergentes, de la necesidad de un cambio en la industria energética, y en cada concepto, Javier sentía como su pasión renacía. No eran solo palabras, era el eco de su propio ser. Sin embargo, mientras escuchaba, una preocupación se asomó en su mente. ¿Era realmente capaz de contribuir a un proyecto de tal envergadura? La sombra de su reciente fracaso amenazaba con interrumpir su nuevo entusiasmo. Aún se sentía vulnerable, cuestionando si podría aportar lo que se necesitaba. Pero a medida que el profesor profundizaba en los detalles, Javier empezó a reconocer el valor de sus propias experiencias y conocimientos. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, formuló preguntas incisivas sobre el proyecto. Proporcionó ideas que resultaron ser muy bien recibidas. Cada intervención suya se sentía como una forma de cimentar su lugar en la conversación. Javier comenzó a darse cuenta de que su intelecto y creatividad eran activos que nadie podía quitarle. La sensación de ser parte de algo mayor lo embargaba, y esa sensación se convirtió en un impulso, una forma de validarse a sí mismo. Durante la charla, su profesor mencionó la posibilidad de involucrar a estudiantes para trabajar en el proyecto. ¿Te gustaría ayudarme a liderar esta propuesta en la universidad?, preguntó con entusiasmo. Las palabras provocaron una avalancha de emociones en Javier. ¿Era realmente una opción? La idea de colaborar con su antiguo profesor, de reunir a estudiantes apasionados, lo llenó de ilusión. Pero en lo más profundo de su ser, aún había un temor persistente. ¿Podría realmente liderar esta iniciativa? Con cada momento, Javier sentía como las oportunidades profesionales empezaban a deslizarse entre sus dedos. Pero al mismo tiempo, comprendía que esta era su oportunidad de confrontar esos miedos. Había estado al borde de renunciar a su pasión, pero ahora se encontraba ante la posibilidad de renacer en ella. Con el corazón agitado y la mente latiendo de ansiedad y emoción, aceptó. Sí, puedo ayudar a liderar el proyecto, dijo, sintiendo como un nuevo sentido de propósito lo envolvía. Estaba decidido a demostrar que su verdadero potencial iba más allá de un solo fracaso. Cuando se despidieron, Javier sintió que había dado un paso decidido hacia la construcción de su futuro profesional. Había dejado atrás la sombra de la duda y abrazado la posibilidad de crear, innovar, sobre todo, aprender. Caminando de regreso a casa, Javier se sorprendió al darse cuenta de que este era el primer día de un nuevo capítulo. El sol se ponía en el horizonte, una metáfora perfecta para el final de una etapa oscura y el inicio de algo brillante. Sin embargo, un pensamiento cruzó su mente. ¿Sería suficiente para superar otros retos que seguramente vendrían? La incertidumbre aún acechaba, recordándole que su viaje apenas comenzaba. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de actividad.
La preparación para el nuevo proyecto de eficiencia energética consumía las horas de Javier. Se sentía como un arquitecto trazando los planos de un edificio que aún no existía, pero la estructura comenzaba a tomar forma en su mente. Se pasaba las noches investigando, verificando datos sobre tecnologías sustentables y obnubilándose con esquemas que permitirían mejorar la vida diaria de las personas. Sin embargo, a medida que avanzaba la planificación, las dudas volvían a surgir. Las reuniones con su antiguo profesor comenzaban a volverse más intensas y estaban llenas de expectativas. Profundizaban en los detalles y el rigor del proyecto, y cada entrega sentía que las fronteras de su confort se expandían, pero el miedo a decepcionar apretaba su pecho. Eran estudiantes los que dependerían de su liderazgo. Las palabras del profesor resonaban en su mente: el liderazgo es una responsabilidad. Así, Javier se sumergió en sus pensamientos, debatiéndose entre la urgencia de actuar y el temor a un posible fracaso. A veces, al caer la noche, las luces de su oficina iluminaban su rostro, pero dentro de él, una tormenta de inseguridades crecía. Intentaba recordar las frases de aliento que su profesor le había impartido, pero, a menudo, la voz de la autocrítica era más fuerte. Un día, mientras caminaba por el campus después de una intensa reunión, se encontró con un grupo de estudiantes discutiendo animadamente sobre un proyecto paralelo que estaban gestando. Su entusiasmo era contagioso, y Javier, aún a la distancia, sintió que algo en su interior se encendía. Se detuvo apenas unos momentos para escucharlos, maravillándose de la creatividad con la que abordaban sus ideas. Eso es, pensó. El compromiso que ellos tienen es la clave. Entonces, una idea surgió en su mente: ¿y si les proponía involucrarse en su iniciativa? Podría no solo apoyarse en su energía y frescura, sino también tener un papel como mentor para ellos, extensión de la influencia que el profesor había tenido en su propia vida. Con esta visualización, Javier sintió que el temor comenzaba a desvanecerse. Podía transformar sus inseguridades en oportunidades de crecimiento colectivo, haciendo de su proyecto un verdadero acto colaborativo. Decidido a dar el siguiente paso, organizó una reunión abierta en la universidad para presentar la idea. El día llegó, y allí estaba, frente a un grupo de jóvenes con miradas curiosas y esperanzadas. Con el corazón latiendo por la emoción y la adrenalina, presentó su visión. El tiempo parecía ralentizarse mientras el mensaje fluyera de su propia voz. A cada respuesta de los estudiantes, cada idea presentada, Javier sentía crecer un hilo de confianza que lo conectaba con ellos. Sin embargo, lo que Javier no esperaba fue la reacción de un estudiante en particular. Una crítica que apuntaba a posibles falencias de su propuesta, específicamente centrada en algunos presupuestos técnicos que había pasado por alto. La situación lo tomó por sorpresa. El miedo que había intentado reprimir coordinando la presentación brotó de inmediato. La voz interna que le recordaba sus fracasos comenzó a murmurar bajito, pero Javier, esta vez, gracias a su reciente progreso en la autoconfianza, decidió abordar el reto de frente. Gracias por tu perspectiva, respondió con convicción. Es cierto, tengo que analizar eso. Pero aquí estamos todos para aprender y crear juntos. Lo que antes era una interrupción pasó a ser una oportunidad. Javier percibió cómo su valentía encendía la chispa entre los demás. La atmósfera se tornó más positiva, y cada estudiante comenzó a ofrecer ideas y soluciones para abordar los problemas que presentarían obstáculos. Al finalizar la reunión, Javier sintió una mezcla de agotamiento y revitalización. Aquella experiencia lo empoderaba, pero al mismo tiempo, la crítica que había recibido seguía rondando su mente como un eco persistente. Había logrado conectar con los estudiantes, había obtenido su entusiasmo, pero la preocupación seguía en su interior. Con el paso de los días, se dio cuenta de que necesitaba prepararse mejor. Conocía la verdad: el verdadero liderazgo exigía humildad y la voluntad de aprender de los demás, pero a veces ese conocimiento podía complicar el camino. Así se planteó un nuevo reto: no solo liderar,
sino también comprometerse a adquirir nuevas habilidades que consolidaran su liderazgo y la calidad del proyecto. Mientras reflexionaba sobre esto, su teléfono vibró. Era un mensaje inesperado de su antiguo profesor, que decía: «Hay algo que debemos discutir sobre tu presentación del proyecto». La ansiedad se apoderó de él. ¿Qué estaría al caer? La incertidumbre lo instó a prepararse, pero ¿sería acaso una advertencia o una nueva oportunidad para crecer? Rafael sabía que aún había un largo camino por recorrer, y la pregunta permanecía en su mente: ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que vendría? La cena se programó para el viernes por la noche, un encuentro que Javier había anticipado desde que recibió el mensaje de su profesor. Al principio, pensó que sería una charla casual, pero a medida que se acercaba la fecha, la tensión creció. Se preguntaba si el mensaje implicaba una crítica severa o un consejo crucial que podría transformar todo lo que había construido hasta ahora. El restaurante, un local pequeño y acogedor, estaba iluminado con luces cálidas que creaban una atmósfera palpable de intimidad. A pesar de estos confortables detalles, el nudo en el estómago de Javier no se disolvía. Estaba allí, más que para disfrutar de la cena, para absorber cualquier tipo de retroalimentación que su profesor pudiera ofrecer. Cuando su profesor llegó, su porte sereno generó un contraste con la ansiedad que dominaba a Javier. Después de un par de saludos, el profesor lo incentivó a ordenar, pero Javier, distraído, solo pidió un agua. La atención de su mentor se centró en él, y eso lo hizo sentir expuesto. La conversación fluyó en torno a la cena, pero Javier notó que cada comentario del profesor parecía entrelazarse con una expectativa creciente sobre el proyecto. Finalmente, tras degustar el primer plato, la charla se tornó seria. «Javier, he estado revisando tu propuesta y hay un aspecto que es crucial enfatizar», comenzó su profesor con un tono que despertó la alerta en Javier. «Tú no solo tienes la responsabilidad del proyecto, tienes la oportunidad de marcar una diferencia real. Pero hay algo que te detiene». La mirada penetrante del profesor perforó la armadura de confianza que empezaba a construir. Javier tragó saliva. «¿A qué se refiere?» «¿Cree que no soy capaz?», preguntó, sintiendo como la defensiva se apoderaba de él. «No es eso», respondió su profesor. «Es tu falta de compromiso personal. Eres extraordinario en el análisis y en la creación de estrategias, pero has estado eludiendo un factor vital: tú mismo, tu voz como líder. Necesitas enfrentar tus propios miedos para poder guiar a los demás». Un silencio se apoderó de la mesa. Javier sintió que su mundo se oscurecía por un instante. Cada duda y cada inseguridad resurgieron con fuerza. ¿Cómo podía él, que todavía temía a la crítica, liderar a otros? De repente, la cena no se sentía tan acogedora. Era un espejo de sus aspectos más vulnerables, de aquellos puntos ciegos que él había evadido. «No sé si puedo», murmuró, sintiendo el peso de su propia fragilidad. «Siento que he decepcionado a otros antes», confesó, una sombra de impotencia cruzando su rostro. «Javier, solo cuando te enfrentas a esos temores es cuando realmente comienzas a crecer. A veces, liderar es reconocer tus debilidades en lugar de ocultarlas», dijo con un tono alentador. Las palabras resonaron profundamente en Javier. Comprendía que la transformación personal era parte del viaje. No solo debía preparar el proyecto, sino también reconocer y aceptar las dimensiones de su ser, para finalmente poder adoptar el rol que tanto anhelaba. La cena avanzó, pero Javier se dio cuenta de que su mirada había cambiado. Ahora, cada bocado era una reflexión sobre lo que debía mejorar y sobre cómo podría abrirse al aprendizaje constante. En su mente, planeaba cómo iba a implementar estos nuevos enfoques no solo en su trabajo, sino en su vida. Mientras regresaba a su hogar, Javier formuló un plan. Comenzaría un diario donde registraría sus temores y reflexionaría sobre ellos. Sabía que, para ser un líder, no podía permitir que su miedo dictara sus acciones.
Era el momento de confrontar sus limitaciones y trabajar en un liderazgo más auténtico. A medida que la noche avanzaba, Javier no solo pensaba en los pasos a seguir. También reflexionaba sobre la crucial reunión que tendría con los estudiantes una vez más. Quería presentar no solo una idea, sino su verdadera disposición a crecer y aprender junto a ellos. El viaje del liderazgo estaba apenas comenzando, y él debía estar listo para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, mientras lo hacía, un mensaje se iluminó en su teléfono, un recordatorio inesperado de su profesor, que decía: no olvides lo más importante sobre tú y tu proyecto. Hablaré contigo pronto. Ahora Javier enfrentaba no solo un desafío personal, sino también la presión de lo que ese mensaje podría revelar. ¿Por qué lo había enviado en medio de su reflexión sobre su liderazgo? La inquietud se instaló nuevamente. ¿Qué camino lo esperaría al final? Javier no pudo dormir esa noche. Las palabras de su profesor resonaban en su mente como ecos de una verdad palpable. La idea de un liderazgo auténtico lo desvelaba. Se sentó en la cama, el diario que había decidido empezar ya abierto a su lado, y cogió un bolígrafo. Hoy me doy cuenta de que el verdadero reto no es el proyecto, sino yo mismo, escribió, sintiendo que cada palabra era una red que comenzaba a construir alrededor de su vulnerabilidad. Repetía esa afirmación como un mantra interno: reconocer sus debilidades era el primer paso hacia el crecimiento. La luz del día llegó con más preguntas. Se duchó y salió de casa, listo para enfrentarse a la clase. Sabía que debía exponer su evolución, pero frente al espejo, sentía una mezcla de emoción y terror. ¿Sería capaz de ser auténtico frente a sus estudiantes? La inminente reunión lo obligaba a confrontar sus propios fantasmas. Cada paso hacia el aula era más pesado. Se detuvo un momento antes de cruzar la puerta, tomándose un respiro profundo. La autenticidad no era simplemente un concepto, era un compromiso consigo mismo, un movimiento hacia la construcción de una imagen propia que no se basaba en la perfección, sino en la realidad de su ser. Cuando entró al aula, el murmullo se apagó y todas las miradas se centraron en él. Hola a todos, hoy no solo quiero presentarles un proyecto, comenzó, sintiendo su voz temblar levemente. Quiero compartir algo más profundo. Los jóvenes lo observaban con atención, sus expresiones variaban entre curiosidad y sorpresa. Javier se sintió expuesto, como si estuviera desnudando su alma ante ellos. Me he dado cuenta de que el verdadero liderazgo no se trata solo de dirigir, sino de compartir y crecer juntos. He estado evitando ser auténtico, por miedo a ser juzgado. La mención de su inseguridad sembró un silencio cargado de comprensión. Se lanzó a contarle sobre la cena con su profesor, sobre su confrontación con el miedo y la necesidad de tener una voz propia. Notó que algunos estudiantes asentían, reflejando lo que él mismo había sentido en su viaje personal. Lo que quiero de ustedes es una conversación real, continuó. Quiero escuchar sus ideas, sus miedos, lo que los motiva, porque somos un equipo y todos podemos aprender unos de otros. Al finalizar su discurso, una sensación de libertad lo envolvió. La tensión en su pecho se disipó poco a poco, dejando espacio para el entusiasmo y un renovado sentido de propósito. La clase se convirtió en un intercambio genuino de ideas, donde las barreras se desmoronaban, y Javier se sintió más cerca de ellos que nunca. Sin embargo, al concluir la sesión, mientras todos salían, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de su profesor: hablemos pronto sobre lo que aprendiste hoy. Estoy orgulloso de ti. Esa afirmación le brindó un impulso de confianza, pero a la vez, una nueva inquietud se alzó en su mente. ¿Qué más tendría que enfrentar en su camino hacia un liderazgo sincero? Decidido a no dejar que el temor dictara su rumbo, Javier respondió con un simple, pero poderoso, gracias. Estoy listo para seguir aprendiendo. Pero era evidente que su viaje estaba lejos de terminar. ¿Qué nuevas lecciones le esperaban en esta búsqueda de la autenticidad?
La mañana siguiente, Javier se despertó con un profundo sentido de claridad. Las palabras de su profesor aún resonaban, pero ahora eran menos pesadas, más como un recordatorio constante de su voluntad de evolucionar. Se sentó en la cama, revisando su diario, donde había plasmado sus pensamientos más recientes. Se dio cuenta de que había varias cosas que aún necesitaba explorar, cuestiones que podrían ayudarle a desentrañar su verdadero ser. Al llegar a la escuela, Javier sabía que el cambio que había comenzado no solo lo afectaba a él, sino que también tenía repercusiones en su entorno. Con cada clase, le surgía el deseo de transformar la atmósfera, de crear un espacio en el que sus estudiantes pudieran ser igualmente auténticos. Pero surgirían los desafíos. ¿Cómo sostener esa autenticidad en medio de la rutina diaria? En la siguiente clase, Javier introdujo una actividad diferente. Pidió a sus estudiantes que compartieran un miedo. Al principio, hubo risas nerviosas y miradas tímidas, pero Javier compartió el suyo primero, el temor a no ser lo suficientemente bueno, a defraudar a quienes creían en él. Al pronunciar esas palabras, la sala se llenó de un silencio expectante. Notó cómo el ambiente se volvía más denso, la vulnerabilidad abría la puerta a una conexión más profunda. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a abrirse. Cada confesión fue un pequeño acto de liderazgo, y Javier sentía que estaba dejando que su autenticidad se reflejara en sus estudiantes. A medida que la conversación se desarrollaba, sus voces se entrelazaban, creando una sinfonía de verdades que antes habían quedado en la sombra. La integración de esos miedos en sus dinámicas grupales se traducía en un crecimiento palpable y un sentido renovado de comunidad. Pero no todo era sencillo. En un momento de humildad, uno de los estudiantes, Andrés, expresó lo que otros callaban: a veces siento que lo que diga no importa. Hay tantas voces más fuertes que la mía. Las palabras hirieron a Javier como un golpe. Reconoció en ella su propia lucha, la constante búsqueda por ser escuchado y valorado en un mundo que puede ser cruel en su evaluación. Era un recordatorio brutal de que el camino hacia la autenticidad requería, además de valentía, un compromiso férreo con la inclusión. A partir de ese instante, el aula se convirtió en un refugio. Javier empezó a implementar sesiones dedicadas a la exploración de la voz interna, donde nadie juzgaba, solo escuchaba y ofrecía apoyo. Sin embargo, mientras cultivaba esta cultura colaborativa, Javier se dio cuenta de que le faltaba aún un pilar fundamental: la autoevaluación. Crear un espacio seguro no solo dependía de las voces de otros, sino también de la capacidad de discernir cuáles eran sus propias emociones y aprendizajes. Tras unas semanas de autoexploración, Javier se encontró reflexionando sobre la pregunta: ¿qué es lo que realmente deseo lograr aquí? Era un momento de revelación. Vinculó su autenticidad no solo a la enseñanza, sino también a su propia transformación personal. Sabía que debía seguir enfrentando sus propios miedos, sus inseguridades, porque al final, todo esto no era solo un ejercicio académico sino una profunda travesía personal. Con la mente cargada de nuevas ideas y resonando en su pecho una determinación sólida, Javier decidió que era el momento de llevar su evolución un paso más allá. Se dispuso a buscar a su profesor, quien había encendido en él esa chispa de autodescubrimiento, para una conversación que prometía ser crucial. El reloj marcaba la hora y mientras Javier se encaminaba hacia la oficina del profesor, una inquietante realidad lo esperaba: no todas las verdades son cómodas. ¿Cuál sería la respuesta del profesor a su crecimiento, y qué verdades nuevas tendría que confrontar? Javier cruzó el umbral de la oficina de su profesor con el corazón acelerado. Había llegado al punto en su viaje donde la búsqueda de autenticidad se había convertido en un combustible que le daba vida. Este diálogo no solo lo conectaba con su mentor, sino que también era una validación de sus aprendizajes. La ansiedad y la expectativa eran palpables en la atmósfera. Su profesor, quien siempre había sido un faro de sabiduría, lo recibió con una sonrisa y un gesto acogedor. Javier, he estado escuchando cosas muy positivas sobre tus clases.
¿Cómo te sientes con todo esto? La sencillez de la pregunta permitió que Javier se abriera rápidamente. Estoy comenzando a comprender que la autenticidad no se trata solo de compartir mis habilidades, sino de ser vulnerable y conectar realmente con mis estudiantes. Pero también estoy luchando por ser un líder efectivo. A menudo siento que no estoy a la altura, confesó, dejando escapar ese último pensamiento con un leve temblor en su voz. Su profesor asintió, su mirada reflejando la comprensión. Javier, el liderazgo no es una línea recta. Implica enfrentarte a tus dudas y reconocer tus fortalezas. Has dado un paso enorme al abrirte, y eso crea una atmósfera donde otros también quieren compartir. Pero ahora debes seguir adelante con esa valentía. Inspirado por sus palabras, Javier continuó. Me he dado cuenta de que debo trabajar no solo en mí mismo, sino en cómo puedo ayudar a otros a encontrar su voz también. Quiero que mi aula sea un espacio donde todos puedan ser escuchados y apoyados. Idealmente, eso es lo que deberías buscar, respondió el profesor, iluminando su rostro con una sonrisa. Pero también hay un balance. Debes recordar que no puedes cargar con el peso del éxito de los demás en tus hombros. Como líder, tu verdadero trabajo es guiar sin asumir las responsabilidades que no te corresponden. Esa idea resonó profundamente en Javier. Había estado preocupado por el éxito de su proyecto y cómo su desempeño podría reflejarse en los estudiantes, pero ahora comprendía que su papel era facilitar un entorno de crecimiento en lugar de ser el único responsable de los logros de todos. ¿Y qué pasos debo seguir?, preguntó Javier. Continúa fomentando esa conexión auténtica que ya has iniciado. La práctica te permitirá fortalecer esas habilidades. También sería valioso que retribuyeras en el ámbito profesional y buscaras proyectos que sean un testimonio del impacto que puedes lograr. Tú tienes la capacidad de ser un ejemplo a seguir, no solo para tus estudiantes, sino también en el campo de la ingeniería, sugirió con firmeza. Mientras la conversación avanzaba, Javier se dio cuenta de que había una oportunidad inminente para emprender esas acciones. Podía proponer un nuevo elemento en su proyecto de eficiencia energética que no solo se enfocara en la técnica, sino que involucrara el aprendizaje colaborativo y la integración comunitaria. Esto podría permitir que sus estudiantes trabajaran juntos en algo significativo, cumpliendo así su deseo de ser un vehículo para el crecimiento de otros. Al finalizar su reunión, Javier sintió como si una chispa se hubiera encendido. Gracias, profesor. Lo que me acaba de compartir es invaluable. Me siento listo para enfrentar lo que venga, proclamó, cargado de determinación. Regresando a su aula, la atmósfera era diferente. La conversación con su profesor había reafirmado su propósito, y ahora Javier quería preparar una nueva propuesta. En su mente, varias ideas comenzaban a orbitar, formando un plan que podría transformar no solo el proyecto, sino también su propia vida y la de sus estudiantes. Tras presentar su nuevo enfoque de integrar la voz de todos en el proyecto, sus estudiantes respondieron con entusiasmo. Verlos brillar, colaborar y compartir se transformó en un momento satisfactorio de realización. Javier se dio cuenta de que su evolución iba más allá de lograr un proyecto exitoso. Se trataba de cultivar relaciones significativas y crear un legado que se extendiera mucho más allá de las aulas. Cada reunión, cada actitud positiva de los estudiantes y cada desafío se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. El miedo que había sentido en el pasado comenzó a disiparse al ver cómo asumían el liderazgo en los diferentes aspectos del proyecto. Finalmente, un día, mientras preparaban la presentación final, uno de sus estudiantes se acercó. Gracias, Javier. No sé si te has dado cuenta, pero nos has inspirado a todos a hablar y compartir nuestras ideas. Esto ha sido más que un proyecto, ha sido una lección de vida. Las palabras resonaron en el corazón de Javier. Él mismo había logrado trascender su propio viaje para permitir que otros hicieran lo mismo, y esa conexión era su mayor logro. Con cada día que pasaba,
Su confianza crecía y con ella la autenticidad que tanto había anhelado. Mientras contemplaba su crecimiento en ese trayecto, supo que había transformado su miedo en motivación y que su trayectoria como ingeniero sería más rica que nunca, ahora bordada con las historias y voces de aquellos a quienes inspiraba. Esto no era solo un desenlace, sino el inicio de un nuevo capítulo. Javier había conquistado la lucha interna que lo había consumido, emergiendo no solo como un ingeniero, sino como un líder auténtico que estaría listo para cualquier desafío. Este era su legado, su triunfo personal que lo propulsaría hacia un futuro lleno de oportunidades y conexiones genuinas. Si quieres acompañar a Javier en sus próximas aventuras y descubrir cómo se desarrolla su historia, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre su evolución. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.